Siendo aquí al pastor Henry Mogollón, ordenado al apostolado, donde se tuvo una experiencia ese día maravillosa que él ha ejecutado con gracia, con mucha movilidad, porque él viaja a diferentes partes de Sudamérica para predicar el Evangelio. En aquellos años, cuando empezamos con aquel estudio lindo que teníamos, allá estaba el pastor Henry con nosotros. Donde quiera que Dios nos ha permitido estar, él ha estado. Y ahora continuamos en la nueva etapa evangelizadora, en el tiempo del reino de los cielos, en el Evangelio de poder. Y el pastor Henry sigue con nosotros, en las cámaras, frente a la cámara, predicando por radio, por televisión, y le extendemos una tremenda bendición. Así es, y él está siempre con nosotros y está participando en este programa. Nos ha traído segmentos muy interesantes, como uno de esos que fue su testimonio. A mí me impactó y yo creo que los impacta a ustedes. Pero una de las cosas que él es, una de las piedras angulares, y a través también de la universidad que él comanda, es hacer el tema de los temas, que es el nuevo evangelismo. O sea, él ha sido una de las piedras angulares para poder llevarles a ustedes ese nuevo concepto, conociendo a Dios, pero a través de lo que nosotros hemos llamado un nuevo evangelismo, que queremos renovarlo, pero todo a través de Cristo. No hacer tantas cosas así, llamativas, nuevas señales, claro, sino traerle lo que debemos de traerles de acuerdo a la Escritura. ¿Cómo te has sentido tú con ese nuevo programa? Oh, magnífico. Estamos nosotros como que estuviéramos con nuevo aire. Amén, ¿verdad? Es una renovación, porque el Evangelio debe ser fresco. Amén. La Biblia menciona, el salmista dice, aceite fresco. Así es. Porque el aceite que se pone viejo está rancio. Dice la palabra que las cosas de Dios, el reino de Dios traería cosas viejas y cosas nuevas. Queremos traerles cosas que vayan a su espíritu y desde luego que nos hablen de Cristo. Y este es tu programa, Buenas Noticias de Gran Gozo. Llámanos, puedes pedir por oraciones. Estamos cerca de ti a través del teléfono, a través de nuestras redes sociales y a través de nuestros mails o correos electrónicos. Quédate con nosotros. Este es tu programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. En la carta escrita a los Hebreos, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Si quieren acompañarme, háganlo. Yo lo tengo escrito aquí. Les voy a dejar una copia. Dice el apóstol a los hermanos hebreos, después de hablar en el capítulo 1 y 2 de algo precioso. Por tanto, después de lo que yo les enseñé, de que Cristo vino aquí, encarnado, para dar muerte por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo, y librar de una vez y para siempre a todos los que por temor a la muerte vivían en servidumbre por toda la vida. Así que cuando Cristo vino a hacerlo, y cuando Pablo lo predica, dice ahora, por tanto, miren lo que yo le dije, que ustedes están libres ya. Cristo te quitó el miedo a la muerte. Por tanto, hermanos, participantes de la vocación celestial. O sea, nosotros somos participantes de la vocación celestial. Consideren al apóstol y pontífice de nuestra identidad de hijos, que es Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Fíjense, dice que Jesús, Dios lo constituyó apóstol y pontífice, y fue fiel a su apostolado y a su vida intercesora entre Dios y nosotros. Fue fiel. Y dice, nosotros que tenemos una identidad como hijos, debemos considerar, comenzando con Cristo, el poder que tiene un apostolado. Porque el apostolado no es un ministerio de juego. Notemos que es el primero de los 5 ministerios que el apóstol Pablo menciona, el apostolado. Y entonces, Pablo dice en el capítulo 4 de Efesios, del versículo 8 al 13, que Jesucristo, cuando terminó su obra aquí en la tierra, se convierte en el enviado de Dios en el Espíritu, el pontífice, el mediador entre Dios y los hombres. Y ahora dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. En la resurrección parcial, el día que Él muere, se hunden las piedras. Y cuando Él resucitan muchos de los santos y se los lleva al cielo como primicias, llevando cautiva la cautividad al cielo. Cuando llegó, dio dones a los hombres y establece los ministerios. Y dice, apóstol,
profeta, evangelista, pastor y maestro. Y dice cuál es la acción llevada por estos ministerios para equiparar a los santos para la obra de ministerio. Eso es lo que hacen las células. Los que dirigen las células están dirigidos por el pastor para entrenarlos, para que estén equiparados para hacer la obra del ministerio. Yo recuerdo muchos años atrás que los pastores, cuando estaba trabajando yo, éramos hasta mudaderos, hacíamos mudanza. Pastor, ¿puede ayudarnos a cambiarnos? Y ahí íbamos los pastores a ayudar a sacar los muebles de la casa. Pastor, ayúdanos a pintar la iglesia. Dicen, se hacía un montón de cosas, que esa es obra de la iglesia. Mire, Pedro se vio envuelto en eso y había hambre, necesidad, gente desnuda y la gente donaba. Y Pedro se ponía a repartir ropa como un dorco. Era un dorco. Y un día se dio cuenta y dijo, no, espérate, estamos mal. Vamos a elegir 6 varones que estén llenos de gracia, del Espíritu Santo, de buen testimonio y de fe. Y pónganlo en la obra porque nosotros vamos a orar y vamos a predicar. O sea, el apostolado, todo lo que tiene que ver con los 5 ministerios, es orar, predicar y enseñar. No hacer la obra del ministerio que la iglesia tiene que hacer. Como ir a dar comida a los hombres, ir a ver a la gente presa, ver a la gente que está en las casas que no conoce nada del evangelio, tocar puertas. Pero tenemos que equipararlos a través del ministerio. Y dice, y también edificarlos. O sea que es una edificación que hacemos desde aquí, hermano. Mire, estamos edificando. Que Cristo puede, que Cristo salva. Y la visita que viene aquí, cuando oye los que edificamos, los que estamos en los ministerios, que tienen que estar hasta el último día, no se puede excluir ninguno. Y llega una visita y le decimos, lo que Jesucristo hizo en la cruz es suficiente. No le puedes agregar ni quitar nada. Tú eres salvo y salvo para siempre. Y si tu carne se porta mal, tu carne paga, pero tu espíritu se sentó con Jesucristo en los lugares celestiales. Porque estando muertos en delitos y pecados, de la misma forma que Dios resucitó a Cristo de la tumba, nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo y nos sentamos en los lugares celestiales al lado de Jesús y Jesús al lado de la majestad. Estamos sentados en el trono, estamos reinando en vida. Nosotros somos personas que estamos ahora trasladados. No es que hay que esperar el rapto. No, nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, un pastor. Equiparar y edificar. Y entonces dice cuál es el fin, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Fíjense, la unidad de la fe, mucha gente no la entiende. Ahí Pablo habla en Hebreos 12, versículo 2, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. El autor y consumador de la fe. Y mucha gente no ha entendido lo que es la fe de Jesús. Algunos creen y dicen, yo creo en Jesús, tengo fe en Jesús. Es muy diferente a tener la fe de Él. Y el que no estudia en la Biblia lo que es la fe de Jesús no entiende lo que significa tener la fe, que al tenerse como se debe, se llega a la unidad. Y yo hoy les voy a dar rapidito, porque lo prediqué en un tema completo, pero les voy a explicar rapidito para que te lo lleve. Acabo de predicarlo en una iglesia en Miami hace menos de un mes, a 400 personas sentados. Y yo les expliqué esto y después fuimos en una reunión a la 1 de la tarde y estuve predicándole de las células 5 horas. Y les prediqué y les enseñé lo que es la fe de Jesús. Y yo lo vi después de 60 años predicando, de estar en la iglesia de Cristo. Y está escrito y nunca me había dado cuenta. Miren, rapidito, porque estamos hablando ahora de lo que hace el apóstol y los demás. Gálatas 2:20, repita conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y no vivo, ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se sacrificó por mí. Y ahí está escondido ese misterio de la fe. Lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, pero en la fe de aquel que murió porque me amó. Me amó y murió. La fe de Jesús está compuesta de dos elementos, y es el amor y el sacrificio. Si un cristiano no ha entendido esto, sigue calentando bancos. Si un cristiano no ha entendido esto, es nominal. Si un cristiano no ha entendido esto, aunque venga a la iglesia todas las semanas, todavía no ha disfrutado lo que es la fe de Jesús. Y entonces el apóstol Pablo, como lo entendió, y Dios se lo reveló en el capítulo 5 de Efesios, dice, mire qué lindo: ser imitadores de Dios como hijos amados, así como Cristo, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Miren, ahora Pablo está aclarando esto. Tú tienes que ser imitador a Dios, de Dios como un hijo amado, así como Cristo te amó y se entregó. Y ese sacrificio es olor suave delante de Dios. O sea, tenemos que aprender que el amor. Ok, hermanos, me da gusto estar de nuevo con ustedes, y hoy traemos el tema de las primeras apariciones de Jesús después de la resurrección a los discípulos. Voy a leer del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, a partir del versículo 19. Y dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Jesús llegó y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Más adelante en el capítulo 21 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús llamaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distanciaba mucho de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de sacar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que eran el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Quiero hacer énfasis en 2 puntos. El primero, cuando el Señor sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo, y a renglón seguido le dice, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Y la segunda parte es, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. El otro punto es la incredulidad de Tomás. Bueno, cuando el Señor hace énfasis en que debemos de pastorear las ovejas y de apacentar los corderos, el Señor nos hace énfasis, ¿por qué? Porque es la misión que todos tenemos que hacer. Pero para ello tenemos que haber recibido el Espíritu Santo. Y una de las cosas que me llama la atención es que la primera orden que Él da es a quienes perdonéis los pecados. Nosotros debemos de tener en cuenta de que no se trata de que nosotros perdonemos los pecados. Es que no. Bueno, qué bueno que están con nosotros porque hay una segunda parte de este tema que tenemos, cómo entender la ley, cómo entender, ¿verdad?, la gracia. Y cuando tú entiendes la gracia, entiendes la ley. ¿Sabes que en el tema anterior nos basamos empezando por un versículo que dice así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley? O sea, hay que entender que eso lo dice la Biblia. Recuerda que dijimos, tienes que levantar las 2 columnas, tienes que aceptar que dice morir a la ley. Por otro lado, tienes que aceptar que la ley también fue dada por Dios. Entonces, ¿en qué sentido es la gracia? ¿En qué sentido opera la ley? Hay muchos que me han dicho, entonces, si tú quitas la ley, todo el mundo se salva, bla, bla, bla. No, pero espérame, tú estás revolviendo 2 cosas. Uno es el peso de la ley y el propósito de la ley, y otro es la gracia y el propósito de la gracia. Entonces tenemos que entrar en 2 campos diferentes, que tienen cierto acercamiento, sí. Para esto también dejamos como tarea, y dejamos un versículo que dice, Romanos 7:6, dice, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres a la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandato escrito. ¿Por qué? Porque el mandato escrito únicamente condena y mata. Es decir, violaste el alto, hay una multa, ¿verdad? Si tú mataste en primer grado a una persona en un estado como California, te van a matar, te van a llevar a la inyección mortal, ¿verdad? Algo parecido está en la ley. ¿Cómo es posible que entonces tú quedes libre, pero libre de qué? Unos creen que hablamos de esto, y así condenaron a Pablo, para decir que estás libre de la ley, que tú vas a hacer lo que tú te pegue tu gana. Si tú dices que te libres de la ley para hacer lo que te pegue tu gana, entonces no conoces la ley. Y si tú dices que necesitas la ley para poder congraciarte con Cristo, justificarte, entonces no conoces la gracia. ¿Verdad que estarías en un problema? Hay que quitar esos candados, y queremos quitar esos candados. ¿Verdad, Pastor Domingo? Sí, señor. Queremos que conozcas ¿a quién? A Cristo. Al conocer a Cristo, Él te lo va a poner en claro. Pero dice una cosa el capítulo 8 de los Romanos. Hay un elemento que tienes que tener, que es el Espíritu de Dios. Ahora, para que puedas tener el Espíritu de Dios, necesitas librarte de justificarte por la ley. Porque en el momento que te justifica la ley, entonces le quitas el poder del Espíritu y se lo otorgas a la ley. Entonces la ley lo único que te hace es condenarte. Es como si dijeras, voy a dejar de matar. ¿Por qué? Porque el mandamiento lo dice. Entonces te dice Dios, pruébalo. Pero fíjate muy bien, Domingo, si tú dejas de matar por el mandamiento y en cualquier momento cuando ya le dices necio a tu hermano, entonces yo ya te voy a hacer valer la ley. Y la ley dice que te mata. ¿Quieres eso? A ver, espérame, tú me estás diciendo que el mandamiento completo es, si mato, me matas. Sí, la ley al menos es lo que te dice. Pero Dios dice, yo no quiero que muera nadie.
Yo vine para que no mueras, porque yo vine a pagar por tus, vine para salvarte aún en tus pecados, ¿verdad? Porque yo vine a salvar al que se había perdido. Entonces, para que tú puedas entender eso, necesitas un don. Ese don que te habla del amor, ese don que te habla de la fe, es aquel que viene a través del Espíritu. Ve al libro de los Gálatas y vete principalmente al capítulo 5. Entonces, para que tú puedas tener el don del Espíritu y para que tú puedas tener el don inclusive de la fe, que la fe la que dice, por la cual somos salvos por la fe, entonces tú tienes que librarte de la ley. ¿Por qué? Porque entonces te entregas al influjo de la ley, en lugar de ir por el Espíritu de la libertad. El Espíritu de la libertad solamente puede venir por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Ahora, y tiene que ser por un fruto, por un regalo. Ahora dice Dios, ¿o qué? Romanos 2:4, desmenosprecias mi gracia. ¿Por qué? Porque la única manera que yo te estoy llevando hacia mí es por mí mismo. Tú no lo estás haciendo por ti mismo. Así es que entonces, ponte muy en cuenta esto. ¿Quieres librarte de condenación para poder tener salvación? Necesitas ir a lo que Dios quiere que hagas. Ese es su mayor propósito de Él. Uno de esos es que voltees hacia Él y lo otro es que no voltees hacia cualquier otra cosa. Entre ellos puede ser la letra de la ley. Si tú vas a la letra de la ley, vas a estar justificado por ella. Lo único que va a hacer la ley es condenarte. Pero para que no te condenes y puedas ir a salvación, necesitas fijarte a través de Cristo, porque entonces el Espíritu se hace cargo de ti. Y va por ti, y vela por ti, y te va a trabajar, dice, aún con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque para ti la salvación no es algo común por el pecado. Tienes que entrar a ese otro término. Muy parecido a lo que le dijo Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan. Tienes que cambiar el sentido a dónde te justificas. Fíjate bien, no a quién obedeces para poder vivir mejor en la carne, en lo que estás aquí, con la sociedad, con tus hijos, con tus padres. Pero si lo que tiene que ver con la salvación tiene que ver con el Espíritu. Y la única manera que te dejes libertad al Espíritu es morir a la ley. Porque si no, entonces te entregas al influjo de la ley. Lo único que la ley que dice te mata. Entonces el Espíritu dice, eso es lo que tú quieres. ¿Verdad que eso es lo que no quieres tú? Yo pienso que tú no quieres eso. Por eso tú tienes que entender bien el sentido de la gracia y no tenerle miedo a la gracia y predicar la gracia, aceptar la gracia, porque ese es el tremendo amor de Dios. Hay personas que inclusive dicen que Dios en sí mismo, su carácter es ley, que la ley es el trasunto de su carácter. Y yo digo que tengas cuidado con esas aseveraciones, porque el trasunto de Dios es el amor. El trasunto del amor todavía más arriba es el de la gracia. No hay otra manera de entender a Cristo. Cuando Juan, el discípulo del amor, quiso definirlo, dijo, es que Dios es amor. Pero ¿por qué lo entendía él? En el libro de Juan, ¿verdad? En la carta de Juan, ahí te vas a encontrar un versículo muy interesante. Dice que si tú dices que no eres pecador, eres mentiroso y haces mentiroso a Dios. Eso quiere decir que estás condenado por la ley. No te quedarían recursos. Entonces necesitas gracia para poder vencer ese obstáculo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, al iniciar el capítulo 7 del libro a los Romanos. Hermano, les hablo como a quien conoce la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que le unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Algo muy interesante sucede aquí. Dios dio la ley. Pero para que el mandamiento que te dice que tú eres pecador por naturaleza se quite, y que fue el pecado de Adán, tiene que morir el esposo. Tiene que morir Jesús. Tienes que llevarlo a la cruz. Entonces, Él te da el Espíritu, y el Espíritu que levantó de los muertos es el mismo que te espera a ti, que le pueda decir, papito, sálvame, ¿verdad? Y te declaro con mi boca. ¿Qué te declaro con mi boca? Qué bueno que tú moriste, porque ahora si moriste, entonces la ley ya no priva en mí. La ley de muerte entonces ha sido devorada. ¿Por quién? Por el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo se manifiesta por el haber ido a la cruz. Y por eso es que dice que llevó el acta de decretos que nos era adversa y la puso en la cruz. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que tú necesitas de la gracia. Porque si no tienes gracia, entonces no te libras de la ley. Y qué curioso, la gente quiere aceptar la ley y dice que hay que ligar la ley a las obras, a la moral, etcétera, etcétera. No, es que tienes que poner en su lugar, no desecharla, no la vas a tirar a la basura. Pero si no la pones en su lugar,
entonces necesitas, ¿qué? Necesitas un Salvador, alguien que te ponga su justicia. Y la única manera es que muera el testador. O sea, tiene que morir, ¿quién? Jesús. Él es el esposo, Él tiene que morir para que tú se sientas liberado, entonces la ley ya no te condene. Entonces el Espíritu viene y se hace cargo de ti. Y ese Espíritu que dice la palabra, el mismo que levantó a los muertos, ese mismo Espíritu le va a decir a tu espíritu de que ya eres hijo de Dios. No la ley, el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque te está diciendo que Cristo murió y pagó lo que tú debes de tener. ¿Te fijas qué interesante es? Por eso a veces la gente misma no entiende la gracia. Y hay predicadores de gracia que se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque inclusive no han logrado el tener todo el contexto del propósito de la gracia y no han logrado todo el propósito de la ley. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de la ley? Señalarte el pecado. ¿Cuál es el propósito de la ley? Señalarte tus problemas de la carne. ¿Por qué? Porque todavía vives bajo el influjo de la carne. Pero, ¿sabes una cosa? Pablo dice, al terminar el capítulo 9, el capítulo 10, empezando el capítulo 11, que Dios puso como ejemplo a los judíos como un ejemplo de perdición, como un ejemplo de faltar, como un ejemplo de darle la espalda a Él a través de la ley. Y que entonces te abrió el camino a ti, dice, para ver si así, con lo que pasaba con unos, entonces resultara para bendición para otros. Esa es la bendición. El poder saber que tú no estás ligado, no en el sentido de que la ley no te sirva para ti, sino que ya no estás condenado por la ley. Y para no estar condenado por la ley, necesitas quitarte la justificación de la ley y entonces decirle, yo necesito justificarme por Cristo, porque Él fue el que me justificó y necesito de su gracia. Espero que esto te sirva. Posiblemente tengamos otro poquito más para ver otros versículos más sencillos, para que esto te quede mucho más claro. Qué bueno que has estado con nosotros. Este es tu programa de Buenas Noticias de Gran Gozo, un programa hecho especialmente para ti. En plena oscuridad brilló la eterna luz de Dios y todo mal disipó en mi vivir. Ahora no ando perdido, he encontrado el camino. No vivo más errante, pues la preciosa luz iluminó mi ser. En plena oscuridad brilló la eterna luz de